Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con una de las preguntas, diría yo, fundamentales sobre cómo se estructura nuestra economía. Hablaremos de un concepto que es clave para entender cómo funciona la sociedad, las llamadas relaciones de producción. A ver, para empezar, pensemos en esta pregunta. Es algo que vemos todos los días, ¿no? Pero ¿nos hemos parado a pensar en la estructura que hay detrás de todo esto? O sea, ¿cuál es el mecanismo que define estos dos papeles, estos dos roles, que parecen tan distintos? Esta escena seguro que nos suena, ¿verdad? Por un lado tenemos la figura del propietario, del jefe, si queremos, y por otro la del trabajador. Podríamos decir que son los dos protagonistas en el escenario de la economía actual. Y ojo, entender la relación entre ellos es la clave de todo. Muy bien, pues vamos a meternos ya en faena. Para poder analizar bien esa relación, lo primero es identificar a los dos grandes grupos económicos que la forman. Bueno, según el material que estamos analizando, una sociedad capitalista se divide fundamentalmente en dos. Por un lado, hay un grupo, pues bastante reducido, que es el dueño de todo lo necesario para producir: las industrias, las tierras, los bancos, lo que se conoce como los medios de producción. Y luego, por otro lado, está el grupo mayoritario, un grupo muchísimo más grande que, como no posee nada de eso, pues no le queda otra que trabajar para los dueños a cambio de un salario para poder vivir. Y aquí lo vemos de una forma muy gráfica. A un lado, la figura del propietario, el que controla el negocio. Al otro, los trabajadores, que son los que ponen su fuerza de trabajo. Es precisamente esta división, esta separación, la que le da forma a todo el sistema. Vale, y con esto llegamos al concepto clave, al término que nos va a ayudar a entender de verdad la dinámica entre estos dos grupos. Ojo, que aunque suene a teoría, explica situaciones del día a día muy reales. Entonces, ¿qué son exactamente las relaciones de producción? Pues son, ni más ni menos, las reglas del juego. Son esos lazos sociales que se establecen y que definen cómo nos organizamos para producir bienes. La cosa no va solo de quién es dueño de qué, sino de cómo se interactúa para que las cosas se produzcan. Y claro, cuando juntamos todas las piezas del puzzle, por un lado los medios de producción, como esta fábrica, por otro la fuerza de trabajo y finalmente estas relaciones sociales que acabamos de definir, pues lo que tenemos es lo que se llama un modo de producción. Es, por así decirlo, el mapa completo de la estructura económica de una sociedad. Perfecto. Pues ahora vamos a centrarnos en el modo de producción que define nuestra época, el capitalismo. ¿Cómo funcionan estas relaciones en el mundo real, en la práctica? Aquí está el quid de la cuestión. La relación se basa en un intercambio. La persona que trabaja ofrece su tiempo, su esfuerzo, y a cambio el dueño le paga un salario. Pero, y aquí viene lo importante, el producto que sale de ese trabajo no es de quien lo ha hecho, no. Pertenece al dueño de la empresa, que es quien después lo vende para sacar un beneficio. Y es justo ahí donde está la clave del beneficio. El valor que se genera con el trabajo, una vez que se venden los productos, es más alto que la suma de todos los salarios pagados. Esa diferencia, ese extra, es la ganancia que se embolsa el propietario. Fijaos, esta cita que vemos ahora es muy interesante porque subraya algo que es fundamental, y es que esta relación no es, digamos, una elección entre iguales. Para la inmensa mayoría de la gente, que no tiene sus propios medios para producir, trabajar a cambio de un sueldo no es realmente una opción, es una necesidad para poder sobrevivir. Esta imagen la verdad es que tiene muchísima fuerza, porque aunque todo se formalice con un contrato, lo que nos viene a decir la ilustración es que lo que de verdad mueve todo esto es la necesidad. El contrato es la herramienta, el mecanismo legal, pero el motor real es la supervivencia. A ver, para entender mejor el sistema actual, el capitalista, a veces viene muy bien compararlo con lo que había antes. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo y echar un vistazo al modo de producción feudal. Claro, en el feudalismo la cosa era distinta. Ahí el medio de producción más importante de todos no eran las fábricas, obviamente, sino la tierra. Y esa tierra tenía dueño, una pequeña élite, los señores feudales. La estructura era completamente diferente. El señor feudal era el dueño de la tierra. Los campesinos, los siervos, trabajaban esa tierra para él. ¿Pero a cambio de qué? Pues el señor no les pagaba un salario en dinero. Lo que hacía era permitirles usar un trocito de tierra para que cultivaran su propia comida. El pago, por así decirlo, era en especie, un lugar donde vivir y la posibilidad de comer. Vale, perfecto. Ahora que hemos visto por encima a los dos modelos, vamos a ponerlos cara a cara. Así veremos mucho más claras las diferencias. Así, a grandes rasgos, la diferencia principal salta a la vista. El feudalismo, un sistema agrícola que giraba en torno a la propiedad de la tierra. El capitalismo, un sistema más bien industrial y comercial, donde lo importante es la propiedad privada de las fábricas, los bancos, los negocios. Y esta tabla lo resume todo a la perfección. Vamos a verla. En los medios de producción,
quedemos. Pasamos de la tierra como elemento principal a las grandes industrias y los bancos. ¿Y la fuerza de trabajo? Pues de los campesinos que trabajaban por un trozo de tierra, pasamos a los trabajadores que lo hacen por un salario. Y aquí viene el cambio más gordo. En las propias relaciones de producción. Se pasa de ese vínculo de servidumbre, de señor y siervo, a una relación basada en un contrato entre un empleador y un empleado. Entonces, para ir concluyendo, la idea principal es esta. Las relaciones de producción son como el ADN de un sistema económico. No es algo que se vea a simple vista, pero son las que determinan todo lo demás. Cómo se crea la riqueza, cómo se reparte y al final cómo se organiza toda la sociedad. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, una para reflexionar. Porque vale, hemos analizado un modelo teórico, hemos visto su historia, pero la pregunta es, ¿cómo se ve el impacto de estas relaciones hoy en nuestro día a día? En las oportunidades que tiene la gente, en lo que vemos en las noticias, en las decisiones políticas que se toman. Bueno, pues ahí queda la pregunta.